Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Mantia, nuestro espacio de conversación y desarrollo consciente. Hoy con un tema del que muchísimo se habla, pero se sabe muy poco: el karma. Para esto, y según lo comprometido con Andrés el capítulo anterior, ¿cierto? Tenemos nuevamente su presencia disponible aquí para seguir ayudándonos con ciertas dudas existenciales, ¿cierto? Que probablemente muchos de ustedes tienen, y que nos puede dar una visión mucho más clarificadora de un tema que, como dijo la Ceci, es bastante desconocido. Para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros, y les recordamos que Andrés Cruz lleva más de 45 años compartiendo su plena realización espiritual con nosotros a través de retiros, de cursos, etcétera, sobre todo de conocimiento del ser y no dualidad. Entre muchísimas cosas, tiene un currículum muy extenso. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que él ha sido reconocido como maestro Jnani Yogi, tanto en Chile como en Nepal e India. Y antes de conversar sobre el karma, me gustaría que nos contaras qué es lo que es ser un maestro Jnani Yogi. Fácil pregunta, difícil respuesta. Lo que pasa es que la palabra yoga significa unión, ¿ya? Entonces, jnana significa conocimiento, y más bien conocimiento podríamos decir entendimiento. En el fondo es aquella comprensión que te lleva a la experiencia de la unidad o de la no dualidad. Entonces, el tema con el jnana yoga, que tiene que ser para poder, de alguna manera, hay gente que lo confunde con conocimiento intelectual, es más bien una experiencia relacionada con el ser. ¿Estamos? Entonces, a partir de esa experiencia que tienes en relación al ser, es que tú compartes tu experiencia. En el fondo, además es un trabajo que es vivo, porque de alguna manera se trabaja de un alma viviente a otra alma viviente, y donde el discípulo o el otro abre el espacio para que la información pueda llegar. ¿Vamos? Entonces es como quien dice, por eso dice que es un camino que está relacionado más bien, que se transita a través del corazón, porque tiene que ver con el sentir, con el sentimiento. ¿Vamos? Entonces quien escucha, por de alguna manera, quien está receptivo al proceso, las preguntas le van surgiendo desde su sentir más que de su pensar. ¿Vamos? Porque volvemos nuevamente a un tema que tiene que ver con el ser, sentimiento. El ser no se piensa, uno lo siente. Yo no pienso que existo. Alguien por ahí dijo pienso, luego existo, y la verdad es que yo creo que tenía dislexia espiritual, porque si vemos que todo lo que existe siente primero. No podemos decir que la piedra piensa, pero se contrae y se expande con el calor, por lo tanto está sintiendo. Las plantas son seres sensibles, los bichitos todos son seres sensibles, los animalitos son seres sensibles, los humanos somos seres sensibles. Entonces lo que nos permite sentir que somos es lo que sentimos, ¿vamos? No necesariamente lo que pensamos. Entonces es un camino que se recorre a través del sentimiento. Racionalidad un poco fuera, ¿no? Es que lo que pasa es que la experiencia de la unidad, por decirlo así, el absoluto, está fuera justamente de lo que es la racionalidad. ¿Vamos? No es algo que se pueda captar con la mente, porque está fuera del tiempo y del espacio, pero como el ser es ser, desde el sentimiento se puede llegar a tener la experiencia. Lo cual, por eso hay que diferenciar entre reflexionar y racionalizar. Tú puedes tener un pensamiento reflexivo que no necesariamente es racional. Por ejemplo, tú puedes reflexionar sobre el amor que tienes a tus hijos o a tu pareja, ¿ya? Y eso no necesariamente es una racionalización, pero sí una reflexión. Es como el objetivo es de un entendimiento, en el fondo. Es una experiencia, claro. Es en el fondo, tienes una comprensión que te lleva finalmente a tener una experiencia integral. Perfecto. No necesariamente tengo que entender lo que está pasando ni cómo funciona, pero sí es como ponerle el foco. Es que a veces es difícil, bueno, por eso
me meto un poquito más profundo, ¿cierto? Porque no me es tan intuitivo, ¿cierto? A priori, porque tal vez nunca nos enseñaron este camino, ¿cierto? Entonces, como para hacerlo un poco más claro y para mí mismo, obviamente, si tiene que ver básicamente con poner el foco sin tratar de entender cómo funciona. No, hay una intención de comprensión, vamos, hay una intención de comprensión, pero te vuelvo a insistir, no va por medio por decirlo así, del proceso reflexivo asociado a la racionalidad, sino que es difícil de explicar porque estamos tan acostumbrados a pensar de que somos inteligentes porque racionalizamos, y no podemos decir que el sentimiento que tiene una madre hacia un hijo es poco inteligente, pero no necesariamente racional. Y la forma en cómo se relaciona con su hijo, la mayor cantidad de información que tiene es más bien afectiva. Y esa afectividad te entrega mucha información. Perfecto. Entonces, tú puedes acceder a niveles muy profundos de información, ¿ya? A través justamente del sentimiento. De hecho, la racionalidad desde ese punto de vista que tú explicas es bastante más restrictiva. Exactamente. Ahí me queda mucho. Porque la racionalidad es objetiva. ¿Estamos? Se basa en objetos. Y aunque te parezca loco, bajo esta perspectiva, el pensamiento también es un objeto. Entonces, no es una percepción objetiva, pero sí es una percepción afectiva. El cariño que una madre le puede tener a un hijo no es objetiva, es afectiva. Perfecto. Pero sí yo puedo decir, mira, sí quiero a mi hijo o a mi hija, ¿ya? Pero la información que me surge es interpretada por el pensamiento. Pero no surge, me explico, sí. No es producto de la lógica. Sí, perfecto. Ya, porque si fuera producto de la lógica, me da la impresión que a muchos papás les costaría mucho tener una buena relación con sus hijos. O sea, primero lo siento y después lo interpreto. Exactamente. Perfecto. En el fondo, ese es eso que tú sientes, esa comprensión, esa apertura que surge del sentimiento, se entiende o se decodifica con el pensamiento. ¿Estamos? Entonces, tú le dices, volvemos al ejemplo de la madre, le dice, bueno, pero a ver, pero explícame bien qué sientes por tu hijo. Y te va a dar un montón de información que finalmente vas a sentir que nunca dio con el ancho para poder explicar suficientemente bien lo que estaba sintiendo. Nos faltan palabras para poder... Exactamente. Perfecto. Exacto. Claro, gracias, Andrés. Sí, desde mi experiencia como alumna tuya, la verdad es que cuando uno está en estos cursos de conocimiento del ser, de no dualidad, llega un momento en que tú entras como en un flujo donde vas sintiendo, donde no te podría decir qué dijo, pero sí que me hizo sentido. Es como que te lleva a un estado de conciencia, a un estado de comprensión, de redescubrir, podríamos decir, eso que siempre ha estado. Perfecto. Ahora, lamentablemente después salgo en las clases y se me olvida. El punto, te fijas, es como bien dice la Cira, reconocer nuestra presencia espiritual. En fondo somos una entidad espiritual que está experimentando en un mundo material, que ocupa un cuerpo para poder relacionarse en este mundo, ¿ya? Y que es súper importante entender, y yo siempre he insistido en eso, que lo espiritual, cuando se manifiesta en el mundo material, necesita un medio material para poder expresarse, si no, no es posible, ¿estamos? Entonces, pero este sentimiento del ser es tan complejo en explicarlo así, de alguna manera racionalmente, es ¿cómo explicas tú el sabor a la sandía? Difícil. O el sabor al durazno, o el sabor a la guinda que acaban de salir, o a la frutilla. O sea, es una experiencia que no está ausente de información. Claro. Tienes clarito, incluso puedes decir, mira, esta sandía me gustó más que la otra, pero te dice alguien, define qué es lo que es el sabor de la sandía, y no vas a poder, es lo mismo. No me lo había preguntado nunca, porque efectivamente uno lo da por hecho, ¿no? Es una experiencia. Claro. Sí. Solo una experiencia. Exactamente, ahí te das cuenta que esa experiencia te llena de información, pero no que uno la puede agarrar con la cabeza. Mira, y hoy día está muy de moda este tema, ¿cierto? Los bancos, los malls, etcétera. Te invitamos a vivir una experiencia, ¿cierto? Pero claro, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Pero parece que nosotros no asociáramos con la profundidad que ellos realmente tienen. Pero claro, me queda mucho más claro desde ese punto de vista. Efectivamente nos restringe
la comprensión, sino nos quedamos solamente con el entendimiento racional. Exactamente. Interesante. Podríamos hablar mucho más de esto también, obviamente. Mucho más de esto, pero hoy día nos juntamos a hablar sobre el karma. Entonces, maestro, ¿qué es el karma? El karma, bueno, en primer lugar, una ley natural, de acuerdo a la perspectiva del karma, el karma es una ley natural. ¿Y qué significa que sea una ley natural? Que no depende de los seres humanos. ¿Estamos? Por ejemplo, la moda depende de los seres humanos. Si no hay ser humano, no hay moda. ¿Estamos? Que si yo, la construcción de puentes, de edificios, etcétera, etcétera, también depende del ser humano. Todas nuestras... todo lo que estructura la sociedad en algún punto ya existe porque hay seres humanos. Si no hubiera seres humanos, no podría haber sociedad, por decirlo así. ¿Estamos? Pero resulta que si no hay seres humanos, la gravedad sigue existiendo igual, la termodinámica sigue existiendo igual, la ley de atracción y mucho de rotación de la Tierra sigue igual. Bueno, todas las leyes naturales son aquellas que no dependen del hombre. Entonces, el karma, de acuerdo a esta perspectiva, es una ley natural porque el karma existe independiente que hayan personas o no personas. Entonces, si yo creo en el karma o no creo en el karma, funciona igual. Si yo creo en la ley de gravedad o no creo en la ley de gravedad, si me tropiezo me voy a caer igual. Sí. ¿Ya? Entonces, es importante, primero eso como base, ya es una ley natural que no depende de las creencias del ser humano, por lo tanto, el que yo crea o no crea no altera la ley. Perfecto. Segundo, podemos decir que es aquella ley natural, de alguna manera, que nos permite hacernos responsables de nuestras acciones, ya sea a nivel psicológico, a nivel emocional o a nivel físico. Porque, de acuerdo a la ley del karma, no existen acciones sin consecuencia. Por lo tanto, toda acción necesariamente implica una consecuencia. ¿Ya? Y esa consecuencia nosotros la podemos calificar como deseable o indeseable. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez que hacemos un análisis del resultado, ya miramos para atrás y decimos, esto me trajo beneficio, es bueno, esto no me trajo beneficio, es malo, lo cual es una fantasía porque lo que está sucediendo es simplemente la consecuencia de tus acciones, y la evaluación de bueno o malo va a depender de mis necesidades, porque si yo soy ladrón y robo y analizo y digo, oh, qué bueno, me robé me lo robé. Y al que le robaron dice, oh, qué malo, me robaron. Y la acción, ¿estamos? La acción es la misma, es lo que cambia la interpretación. Pero como la ley del karma es independiente de la creencia de la persona, el que robó necesariamente en algún momento tiene que hacerse responsable de la consecuencia de su robo. ¿Estamos? Y ahí eso sería como primera cosa. ¿Estamos? Y segundo, entender que la acción no está separada de la consecuencia, de acuerdo a este punto de vista. Entonces, si alguien, por ejemplo, roba, la consecuencia del robo está implícita, es como el calor y el fuego, o el color rojo del fuego, ya, o el frío con el hielo, no están separados. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Si yo soy un bombero y que estoy apagando un incendio y estoy tan comprometido en el proceso de apagar el incendio que puede que me queme en un momento y no me doy cuenta del dolor, porque estoy tan comprometido en apagar el incendio que cuando termino de apagar el incendio, chuta, me duele la mano porque aquí este pedacito, porque me cayó una chispa y me quemé. Entonces, con el hecho de haber estado en el incendio, la consecuencia de que haberse quemado, el dolor fue inmediato, pero no necesariamente su conciencia lo registró. Perfecto. Y una vez que se calmó esa persona, le bajó la energía y dijo, oh, fue capaz su conciencia de reconocer ese dolor. Entonces, cuando uno genera una acción, de alguna manera, de la índole que sea, y las consecuencias son muy, muy, muy pesadas, o muy heavy, o esa conciencia no está preparada para hacerse cargo de eso, supongamos que alguien, no sé, comete un genocidio, ¿ya? Reparar ese proceso puede demorar mucho, porque la ley del karma, volvamos a decir, es una ley natural que me lleva a hacerme responsable de mis acciones. Entonces, si yo genero daño a un tercero, ¿ya? O a muchos, en algún momento tengo que
primero darme cuenta de las consecuencias que yo generé. ¿Estamos? En el fondo, me faltó sabiduría, me faltó amor para entender que cometer ese genocidio o cometer ese robo o hacerle daño a esa otra persona era porque me faltaba conciencia. Porque si hubiera tenido más conciencia no lo hago. Entonces necesito vivir una serie de experiencias que me permitan finalmente poder abrir mi corazón o mi conciencia para darme cuenta de lo que hice y ahí recién hacerme responsable de eso. Yo no puedo hacer responsable de lo que no me doy cuenta. Claro, tengo que reconocerlo. Exactamente. De alguna manera. Porque el proceso existencial es un proceso de reconocimiento. Constantemente reconocemos las letras para poder escribir, reconocemos el lenguaje. Por algo alguien, no sé, pues no reconoce el francés y no entiende, o no reconoce el japonés, pero todos los japoneses reconocen el japonés, los franceses, y así, ¿estamos? Entonces, se dan cuenta, todo el proceso existencial está construido en la experiencia humana, y en lo otro también en el reconocimiento. Si el gato no es capaz de reconocer al ratón, el ratón va a estar feliz. ¿Estamos? Entonces, el karma, te fijas, no es, Dios no estudió, por decirlo así, si partimos de la base que hay un creador, ya, o la presencia divina no estudió ingeniería comercial, con todo respeto a los ingenieros comerciales, ya, por lo tanto no es una ley de cuentas, no es una inversión, la existencia no invierte, ¿estamos? Ya da, que es distinto. ¿Ya? Entonces estaríamos desarticulando esas creencias de los premios, castigos. Exactamente. Okay. ¿Ya? Y a la existencia tampoco le interesa castigar a nadie, porque de acuerdo a esta perspectiva, si la existencia es una experiencia de conocimiento, es como que la universidad fuera un castigo. Claro. ¿Me entiendes? La universidad no le interesa castigar a nadie, pero sí genera ciertas condiciones en las cuales si tú no cumples con ciertas condiciones vas a tener consecuencias que van a implicar hacerte responsable de tu misma acción. No estudiaste, te sacaste un 1, te quedaste pegado, tienes que repetir esa materia. Claro, eso no es un castigo, es una consecuencia directa de mi propia acción. Como está de moda ahora, de mi propia co-creación. ¿Estamos, no? Sí. Entonces, el punto es que el karma no es un castigo, no es malo, ¿ya? Porque puede haber un karma maravilloso. En el fondo, la persona que se saca la lotería generó las condiciones para poder ganarse la lotería. Y el que sacó un 7 en la universidad generó las condiciones para sacarse ese 7. Y no es que sea consecuencia de que el karma sea bueno o malo, sino que simplemente es la consecuencia de sus propias acciones. O sea, la persona que sacó un 7 tampoco fue un premio, fue la consecuencia de que estudió, que se aprendió bien la materia, que quizás ya la sabía súper bien y listo, nada más. Entonces, el karma es lo mismo. Ahora qué complejo me tomo un poquito de eso, porque hay ciertos karmas que son, voy a simplificarlo, a lo mejor como mucho más fácil de prever, ¿cierto? Como lo que tú acabas de decir, estudio y me va mejor. Pero cuando estamos todo el rato tomando decisiones y hay una concatenación de hechos, se me pierde esta cuestión. Tendría que estar como consciente todo el tiempo, que me imagino que por ahí va un poquito esta evolución, porque finalmente pasan cosas que yo digo, chuta, me robaron. ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, elegí esta calle, salí de esta hora y un montón de cosas, y así con cosas que a lo mejor se vienen a concretar muchísimo más allá y pasaron tantas cosas entre medio que ya me perdí. La mejor forma de sentirse seguro es aceptar que la seguridad no existe. Y que de alguna manera la única seguridad segura que puedes tener es confiar en tu capacidad de poder enfrentar lo que estás viviendo. Y la demostración que eso es así es que en este momento estamos aquí, vivos, compartiendo este momento. Por lo tanto, te fijas, ni siquiera hay que hacer tanto esfuerzo para confiar en uno que es capaz de vivir lo que está viviendo, porque si no fuera capaz, no estaríamos acá. Entonces estaríamos diciendo que en vez de estar desde la necesidad de control, desde la necesidad de confiar en que puedo, en que soy capaz, que tengo las herramientas, etc. Y que la existencia siempre me va dando cosas que de alguna manera, mientras esté vivo,
voy a ser capaz de vivir, lo cual no es ausente de costo, lo cual no significa que sea ausente de dolor, lo cual no significa que pueda ser complejo, difícil, y que en unos momentos diga no soy capaz, lo cual es una percepción errónea porque no tenemos puesta nuestra atención en nuestra parte espiritual, sino que más bien en el mundo asociado a la forma y a la materia. Y entender que el mundo que vivimos es una mezcla entre nuestra naturaleza espiritual y nuestra parte material. ¿Me explico? Sí. Entonces, mientras más vas desplazando la confianza en lo que te sostiene, más que en lo sostenido, que es el mundo externo y tu cuerpo, cada vez vas teniendo más confianza y darte cuenta que puedes vivir en un mundo cada vez menos condicionado. Es un punto complejo, difícil de aceptar, es duro en algún punto, pero los beneficios que te trae a la larga son enormes, porque ¿quién es más libre? ¿El que anda en una, ¿cómo se llama?, en una armadura ya medieval, o el ninja que es capaz de saltar? ¿Ya? ¿Quién es más eficiente? ¿El comando que lo entrenaron a todo terreno, o el perico que está ahí apenas? ¿Ya? Si yo me compro un búnker porque quiero sobrevivir no sé, a una tragedia, ¿quién es el que vive más? ¿El que es capaz de sobrevivir en cualquier condición, o el que está atrapado en el búnker? Claro. Bueno, aquí es como desarrollar la confianza en que la vida quiere que esté vivo y que genera todas las condiciones para que pueda hacerlo. Exactamente, y que de alguna manera lo que le interese es que tú experimentes. Porque aunque te parezca loco, la carencia genera la virtud. Porque te obliga a generar el órgano o la herramienta para poder resolver. Perfecto. Entonces, volvemos nuevamente a que no hay un tema de castigo, sino que hay un tema de alguna manera de entender que la existencia siempre está jugando a favor de nosotros. Y que esas experiencias, que a veces son difíciles, dolorosas, complejas, es porque de alguna manera es como que serían como mensajeros de la ley del karma, que te dicen, oye, mira, había da las gracias a ti mismo, que tu conciencia expandió lo suficiente como para poder hacerte responsable de este paquetito que tú mismo generaste, y que el liberarte de este paquetito te va a traer un montón de beneficios y te va a implicar en algún punto generar un montón de capacidades, cualidades, darme cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es más un regalo evolutivo que exactamente. Entonces pasas del pedir ayuda ya al agradecer. En el pedir ayuda estás sostenido en la carencia, en el yo no puedo, no soy capaz. Y en el agradecimiento digo, chuta, lo que viví o lo que estoy viviendo es la consecuencia del apoyo de la existencia, que me está permitiendo vivir una serie de experiencias que me van a permitir ganar conciencia, que en la medida que gano conciencia voy a estar más pleno, más contento, más seguro, más tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un cambio de paradigma, ¿cierto? Bien complejo. Como es que el punto es que no podemos entender la existencia humana de la perspectiva humana, es prácticamente imposible. Y segundo, si tú a la existencia le sacas lo espiritual, la presencia de nuestro ser divino, que está pleno de amor, pleno de sabiduría y de capacidad, si tú lo sacas, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido ya si tú le sacas el aspecto espiritual. Pues una vez que lo tienes todo, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más pasa? Ya tengo todo. Todo lo que quiero lo tengo. ¿Y qué más? Entonces, el tema, como te digo, es, como tú muy bien dices, un cambio de paradigma, porque hoy en día nos dicen que la felicidad está asociada al tener, y el tener está asociado al cambio. Por lo tanto, nadie te asegura que eso que tienes va a estar siempre. Y el obtener lo que tú quieres no necesariamente es sinónimo de satisfacción, que es otra fantasía. Tú puedes tener algo y no necesariamente te sientes satisfecho. ¿Amor? Sí, claro. Y también esa satisfacción, todo esto que es tan momentáneo, es decir, no existe el absoluto en lo humano, digamos. Ahora, como decía el José, uno se puede dar cuenta que hay una consecuencia directa a un acto, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas que nos pasan en la vida que no tenemos ni idea de dónde viene. Entonces, ¿hay distintos tipos de karma?
A ver, el karma es uno solo, ¿Ya? Pero ¿qué pasa? En este proceso de la conciencia, de la expansión de la conciencia para reconocer finalmente nuestra presencia divina siempre presente en nosotros, no podemos evitar, porque nadie puede decir que no es, y nadie puede decir que no existe, pero nadie puede decir qué es lo que me permite ser y existir. Sabemos que está, ¿ya? Hay distintas formas, pero no podemos evitar el sentirlo y saber que existe. Pero de ahí a ponerle nombre, apellido, etcétera, etcétera, entramos en un tema muy complejo. Y le ponemos distintos nombres, ya, que a algunos les gusta, a otros no les gusta, ya, pero eso es algo que no evitamos, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, dentro de esta forma de interpretar el mundo, ya, o la realidad, lo que llamamos realidad, esta existencia ya existe porque está esta presencia divina, y esta presencia divina, al aliarse o asociarse con la materia para poder experimentar en esta realidad, ya llega un momento en que necesita reconocerse a sí misma en toda su plenitud. ¿Vamos? Ok. Entonces, como que yo o cualquiera de nosotros partimos una fiesta de disfraces y nos ponemos un super disfraz top, donde nadie nos puede reconocer. La fiesta está maravillosa, pero llega un momento en que son las 5 o 6 de la mañana y tú dices, ¿sabes qué más? Quiero volver a mi casa, ya estuvo súper entretenido acá, nadie me pilló, así que me voy feliz, porque nadie me pilló, ¿ya? Pero quiero volver, ¿ya? Y puede que algunos te pillen. Oye, eres tú, José, tú Cecilia, qué buena onda, ¿ya? Y incluso más, eso puede que te produzca mucha felicidad. Y mira qué rico me pillaron, ¿ya? Y también está la cosa así media pillina, otros no me pillaron, ¿estamos? Entonces, ¿qué pasa? El ser, ¿ya? O esta presencia divina siempre existente en nosotros, es inevitable, llega un momento que dice, bueno, quiero volver al origen, a la fuente, donde vengo, ¿estamos? Y ahí empieza todo este proceso de la expansión de la conciencia a través de la experiencia. En el fondo, vinimos a experimentar y como no podemos evitar las consecuencias de nuestras acciones, simplemente es un proceso de muy largo tiro. Y como no nos alcanza la conciencia en una vida, de acuerdo a esta perspectiva, para poder reconocer plenamente nuestra realidad espiritual, de alguna manera, esas acciones que quedaron mucho, las consecuencias de esas acciones, que no pudieron ser resueltas, equilibradas, ¿ya? Se van a un paquete, por decirlo así, ¿no? Se van a una parte ya tuya. Y de ese paquetito, tú dices ya, te dejas el cuerpo, o te mueres, para decirlo así, y te llevas el paquete completo para arriba, ¿no? Okay. Entonces llegas arriba, te reciben los seres de luz, los maestros, de acuerdo a esta perspectiva, y ellos te dicen, mira, tú viviste tantos años, generaste tantas acciones, ya resolviste tantas cosas, quedaron todas estas pendientes. Mira, acá tenemos ya un paquete grande de acciones, de consecuencias pendientes, y vamos a sacar una cantidad suficiente para que tú puedas armar una vida nueva. Perfecto. Entonces la persona dice, ya, muy bien, pues este libre albedrío, dice, ya, sí, me hago cargo de este cuento, ya. Y con eso tú escoges la familia, escoges el tipo de padres, incluye carácter, papá jodido, menos jodido, más flexible, menos flexible, más rígido, menos rígido, más autoritario, menos autoritario, más amoroso, menos amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Escoges el país, escoges la condición social, en estricto rigor escoges todo, ¿vamos? Ahora, escoges todo, pero en proporción a lo que tú tienes. Si tú vas al supermercado y tenés 10 lucas, vas a poder comprar lo que te alcanza dentro de las 10 lucas. Y si tenés 700 lucas, vas a poder comprar de acuerdo a las 700 lucas. Entonces, la persona escoge la experiencia ya para poder vivir cuerpo, etcétera, 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 también en proporción a cuán expandida está su conciencia
y cuán capaz es de hacerse cargo de lo que escogió para venir a resolver. ¿Estamos? Estamos. Y eso implica también experiencias de alto impacto, donde de repente uno no entiende por qué una persona pasó algo terrible y, pero ¿cómo no? Y te das cuenta que la persona sigue viviendo y es capaz de aperrar con esa situación. Todo eso está, de acuerdo a esta perspectiva, la persona lo escogió. ¿Estamos? Pero ¿quién lo escogió? Lo escogió el aspecto superior de su conciencia, no la conciencia individual, que es la que nosotros constantemente nos manejamos. Y cuando alguien le dice a otra persona, oye, es tu karma, tú lo escogiste, y aperra, es casi como pegarle una cachetada, porque esa persona no necesariamente dice, pero ¿cómo yo puedo haber escogido algo tan terrible para mi vida? Y puede que incluso se sienta culpable. Y eso es una fantasía ya tremenda, porque es cierto, la persona es capaz, lo escogió, pero no significa que en el momento que está teniendo la experiencia tenga esa plena conciencia. Y por eso te decía, del pedir se pasa al agradecer. En el fondo, esa persona tiene que trabajar quizás mucho en su propia conciencia para llegar a un momento en tener este entendimiento que la existencia siempre está jugando a favor de nosotros. Pero mientras eso no suceda, la persona es correcto que pida pucha a los ángeles, a los arcángeles, a los seres de luz, a los maestros, a Dios, a los dioses hindúes, egipcios, quien quiera, ayuda. Porque esa ayuda va a estar. Pero que la persona conscientemente la reconozca y la pida, para esa persona es un elemento, un soporte importante, ya que le permite justamente enfrentar esa situación y salir adelante y poner la confianza en sí, porque finalmente quien resuelve es la persona. No vino el ángel, ni vino el maestro, ni vino el dios egipcio, ni hindú a hacerle la pega. Lo hizo la persona la pega, pero con el apoyo, con la confianza, te fijas, de esto que siempre está, por el punto que uno no lo siente, no lo ve ni lo reconoce, pero por su propia ignorancia, no porque no exista. En el fondo, la existencia es puro amor, pero porque uno no la experimenta como puro amor, pues no tiene la conciencia para hacerlo nomás. Pero eso no significa que no sea así. En el fondo, si tú me preguntas a mí personalmente, ¿eres capaz de entender la teoría de la relatividad de Einstein? No. Entonces yo te puedo decir, y como no la entiendo, no existe. Claro, ¿Ya? Entonces, si yo te digo, mira, la existencia es una expresión de amor, es una expresión de la sabiduría divina, es una expresión del poder divino en toda su dimensión, y es una experiencia de generosidad por parte de la divinidad para que nuestra propia conciencia individual pueda experimentar. Y dices, oye, pero estáis locos si realmente lo paso pésimo. ¿Ya? Bueno, lo pasas mal porque tu conciencia no está lo suficientemente expandida. Y cuando pasa eso, uno tiene que agarrar y decir, chuta, aquí estoy fallando o no fallando, pero aquí me está doliendo porque la vida me está diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Y por lo tanto, de la misma manera, cuando uno siente un malestar y va al médico, ya es una ayuda. Oye, mira, ya nos damos cuenta que hoy en día es complejo el cuento de las enfermedades que no son visibles. ¿Ya? Y que las enfermedades que son visibles salen, por ejemplo el asunto del azúcar. Mucha gente está complicada con él porque no hay ninguna señal que te diga tiene el azúcar alta. ¿Estamos? Entonces, cuando hay dolor, la vida te está haciendo un favor, te está diciendo, mira, pon la atención ahí porque hay una desarmonía. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, pero tener esa comprensión implica un nivel de conciencia más expandido, porque implica decir, chuta, me hago responsable de mi dolor, me hago responsable de mi malestar y veo de qué manera puedo ir resolviendo porque tengo la capacidad para hacerlo. ¿Estamos? Lo cual no significa ni que sea mágico, ni de un día para otro, y va a depender el cuánto tiempo te demora en resolverlo del propio proceso tuyo. En fondo, que si yo... si yo desordeno todo el living de mi casa, me va a demorar más en ordenarlo que simplemente desordenar un sillón. Y eso también es autogestado. Entonces, de alguna manera, el punto, volvemos, más que si está desordenado o no está desordenado el living, es que tengo la capacidad de ordenarlo. Perfecto. Y desde ese punto de vista, Andrés,
hay un karma como individual, hay otro tipo, un karma colectivo, por ejemplo, algo. ¿Por qué nazco en un país junto con otras personas y vivimos lo mismo? No sé. Si me podéis aclarar un poquito con eso. Existe el karma individual, toda la existencia de alguna manera está afectada por el karma. ¿Vamos? Aunque te parezca loco, de lo animalito, todo, ¿ya? Toda la existencia, pues te decía, una ley natural. O sea, es distinta la experiencia que un árbol tiene si está en una casa y a la dueña casa se le olvida una plantita, regarla y esa plantita experimenta el estrés de la deshidratación, a una señora que le canta, le habla y le echa agüita y se preocupa de las plantas. Es distinto un perro amarrado en una casa solo a un dueño que lo saca a pasear, que en la plaza se juntan otros perros, se mueven la cola, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta que todo lo que existe de alguna manera está afectado por el karma en este proceso de ganar conciencia. Entonces hay un karma individual y hay un karma colectivo, porque si yo como país, por ejemplo, yo me acuerdo, como país genero una guerra a otro país, quienes conforman ese país son todos responsables de eso. Aunque no esté yo tomando la decisión. Aunque tú no estés tomando la decisión, porque tú escogiste vivir en ese país. ¿Estamos? Y eso no se va a poder evitar nunca. ¿Estamos? En fondo, hay un karma colectivo, hay un karma de humanidad. Entonces a mí cuando la gente me decía en mis clases, ay sí, porque en realidad yo quiero preocuparme por la ecología para dejarle a mis nietos o a mis bisnietos un planeta verde, ya sano, etcétera, etcétera. Y yo le decía, las huinchas son ustedes mismos los que van a venir a arreglar lo que hicieron. Si ustedes destruyen el planeta, ustedes tienen que venir ustedes, si no se arregla esto y en el tiempo que vuelvan a nacer hay un desastre ecológico, los que van a tener que reparar ese desastre son ustedes mismos, no son ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni nadie. Porque ustedes lo generaron con otros cuerpos quizás, en otros países, ya con otra identidad masculina o femenina, pero finalmente van a ser ustedes los que van a tener que resolver. Porque esto, mira, es muy simple, es como... voy a contar una anécdota personal. Yo tenía un sobrino que vivió en Dinamarca y la educación era distinta en esa época, estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces él tenía un cajón con ruedas y vino mi hermana a Chile. Entonces dijo, no saquen nada porque el niño, ¿ya? Y nosotros nos educamos donde los niños no existían y eran desaparecidos. Acá no, los niños eran los protagonistas. Ya, mi mamá dijo, muy bien. Entonces este niñito mi sobrino agarraba este cajón lleno de juguetes, llegaba allí, lo daba vuelta, dejaba la escoba y después, con los juguetes obviamente, y después lo metía todo en el cajón de nuevo y se iba y no había pasado nada. Perfecto. Se hacía responsable inmediatamente. Era chiquitito, ¿estamos? Y acá es lo mismo. En el fondo, te pasan un cajón lleno de juguetes y tú juegas, ¿estamos? Y llega un momento en que te dicen, ya pues, ahora meta los juguetes nuevamente en el cajón y deje como que nunca hubiera pasado nada. Con el karma es lo mismo, ¿entiendes? En el fondo, tú tienes toda la libertad para poder generar todas esas acciones, y como todas esas acciones no están ausentes de consecuencias, y todos los que están ligados a ti inevitablemente, como un proceso multifactorial, tú estás siendo el agente del otro para que el otro pueda vivir esa experiencia y resolver lo que tenga que resolver. Perfecto. ¿Estamos? Entonces es como un puzzle donde todas las piezas calzan para que finalmente se pueda armar el paquete completo. El punto es que cuando nosotros vemos el puzzle todo desarmado, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo vamos a armar esto? No entiendo nada. Y si no tengo la cajita que me dice cuál es el dibujo, estoy ahí mirando y digo, chuta, ¿cómo es este asunto? Entonces cuando nosotros analizamos nuestra vida personal desde nuestra perspectiva y analizamos la existencia de nuestra perspectiva, es como que vemos el puzzle desordenado o algunas partes ya armadas y otras desarmadas y no podemos entender el panorama completo. Pero acá el karma, como te digo, es como un puzzle que cada pieza calza, cada proceso calza, ¿ya? Y por eso, bajo ese punto de vista, lo que existe
¿ya? Es simplemente la consecuencia de la totalidad de las acciones que han generado la totalidad de los involucrados a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Estamos? Y eso implica vidas anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta vida puede ser el ejemplo de inspiración, no sé, pues, de la persona más buena del mundo, y resulta que te pasan cosas de terror, y tú dices, chuta, pero ¿cómo si esta persona es la expresión de la bondad, y le pasan cosas de terror? Y volvemos nuevamente que es la oportunidad para que resuelva temas pendientes que tenían que ver con otras vidas en las cuales quizás su conciencia no estaba tan expandida como ahora, que es el ejemplo y el epítome de la virtud y la bondad en la existencia. Perfecto, claro, eso explica un montón de cosas. Pues, efectivamente, como somos tan, no sé si obtuso es la palabra, pero tenemos una capacidad de visión tan cortita, ¿cierto? Entonces todo lo achacamos a esta única vida, digamos, y lo que pudimos haber hecho o no, bien o mal. Exactamente. ¿Los animalitos y las plantas cómo generan karma? Lo que pasa es que de alguna manera son seres vivos. Y lo que está pasando ahí en el caso de las plantas es más complejo porque es una sola conciencia colectiva del reino vegetal. Claro, que está de especie. Perfecto. Que está experimentando y que de ahí después del aprendizaje de esa especie se traslada a otras conciencias un poco más evolucionadas que con todo ese aprendizaje ya van, como quien dice, escalando. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, los corales son animales, no son plantas. Claro, pero están casi estáticos. Exactamente, ¿ya? Entonces te das cuenta que el proceso evolutivo ya es de largo tiro y si tú te das, entonces este aprendizaje se va trasladando. Ahora, en la medida en que va expandiéndose la conciencia, se va individualizando. Perfecto. ¿Vamos? Entonces, por ejemplo, todo lo que aprende un gatito se traspasa a todos los gatitos. Como el ejemplo del mono no sé cuánto, ¿lo conocen ese? De que hay una isla, hay un montón de islas donde tiene la misma raza de mono, ¿ya? La misma especie de mono, y le dan unas papas sucias. Y el mono uno de los monos la agarra y la lava, ¿ya? Y esa era una ¿cómo se llama? Una isla totalmente aislada. Entonces la van dando y los monos van lavando las papas. Y entonces pues llegan los científicos y van a otra isla muy lejana y le pasan todas las papas sucias. Y el mono la agarran y van al tiro a lavarla. Siendo que el primer mono se demoró mucho tiempo en descubrir que para poder comer esas papas de una manera grata para él, había que lavarla. Pero hay varios experimentos de eso con ratones que han hecho, efectivamente. También. Que aprenden como especie, interesante. Exactamente. Entonces, todo ese aprendizaje de especie. Ahora, en el caso de los animales, como allá hay más individualización, ellos tienen, como quien dice, está el arquetipo del ratón en su máxima expresión, como conciencia de ratón, y dentro de la manada van a haber ratones que se van a ir acercando al arquetipo del ratón que tiene todas las cualidades del ratón perfecto. Perfecto. Y ese ratón la va llevando en el proceso de arrastrar a ese grupo a los ratones o la especie de ratones en su proceso evolutivo. Y cuando ese ratón individual llega al punto máximo de expresión en su realidad de ratón, pasa a otra especie, siendo que los otros ratones heredaron ya dentro de sus posibilidades lo que fue aprendiendo el otro ratón. ¿Estamos? Perfecto. Porque también esas individualidades ratónicas, por mucho que estén conectadas con una conciencia colectiva, tienen distintos niveles de aprendizaje dentro de su realidad ratónica. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Entonces, cuando nosotros logramos llegar a nuestro máximo evolutivo, no sé cuál será, no sé si tú sabes, ¿no volveríamos acá? No volveríamos acá. Ahí, a ver, lo que pasa es que ahí tenemos que separar lo que es la experiencia individual como individuo y la experiencia como humanidad. Okay. Entonces, la diferencia entre nosotros los animales es que nosotros nos podemos separar del inconsciente colectivo y tomar opciones que no estamos obligados por la comunidad humana, por decirlo así, o por la especie. A vivir arquetipos, estos arquetipos. Está el arquetipo del ser humano, ya como humano, pero nosotros como individualidades
podemos separarnos de nuestros pares. Entonces tenemos una familia donde uno aprende inglés, el otro aprende francés, el otro aprende, qué sé yo, alemán, uno es comunista, el otro es de ultraderecha, el otro es místico. Pero si tú te das cuenta, todos los gatitos, no hay un gatito que sea vegetariano, no hay un gatito, te fijas, que medite, en el fondo todo está circunscrito a su conciencia colectiva. Claro, más aún, un gato puede ser criado entre perros y no va a ladrar. Claro, exactamente. Buen ejemplo. Entonces, nosotros los seres humanos nos podemos separar de nuestra conciencia colectiva. Por eso podemos ser críticos de nuestra sociedad, podemos ser críticos con nuestra familia, podemos ser críticos con ciertos valores o con cierta ausencia de valores, pues nos separamos del inconsciente colectivo. Podemos separarnos. Entonces, por lo tanto, como individuo, yo puedo tener un desarrollo espiritual o de conciencia que me separa de mis pares, como Leonardo da Vinci, como lo puede haber sido Einstein, Picasso en el caso del arte, ¿ya? Y ese aprendizaje sí se suma a nosotros como conciencia. De hecho, si te das cuenta, hoy en día los niños se manejan con la computación, y uno apenas le da para el Hotmail, o para el WhatsApp con suerte. Entonces, el punto, te fijas, es que al separarnos de nosotros, de nuestra conciencia colectiva, ¿ya? Podemos llegar al máximo de realización de nuestra conciencia individual como individuo, y a partir de ese estado de conciencia salir del ciclo de nacimiento y muerte. ¿De la rueda del karma que se llama? La rueda del karma, porque finalmente hemos llegado al máximo de evolución como conciencia individual, lo cual incluye también haber modificado nuestra biología. ¿Cómo así modificar la biología? Porque lo que hace de lo que permite la conexión con nuestra parte divina, nuestra parte espiritual, o como le quieran llamar, nuestra alma o nuestro ser superior, etc., es el cerebro y el sistema nervioso. Se necesita refinar el sistema nervioso y necesita generar mayor cantidad de conexiones neuronales para poder tener esa capacidad de darte cuenta de ese aspecto espiritual siempre presente en ti. Porque volvemos, nada espiritual se puede manifestar en esta realidad material si no tiene un medio material para hacerlo. Y un medio material en este caso sería como adecuado, sería un refinamiento del sistema nervioso que permita ver la sutileza y los detalles. Exactamente, tener una capacidad de darse cuenta mayor. Entonces, como hablábamos en el podcast anterior, si yo necesito agua en el 10º piso, necesito una cañería, pero la cañería no es el agua. Yo puedo medir la humedad, pero eso no es el agua ni la cañería. Yo puedo medir la actividad cerebral, pero eso no significa que esté en el cerebro, mucho que sea el cerebro. Entonces, cuando dicen, ay, tu cerebro es muy inteligente, el cerebro no es inteligente. Lo que hace que el cerebro sea inteligente o no inteligente es como que tu mano es tan creativa. No, la mano no es creativa. Lo que hace que la conciencia que está moviendo esa mano pueda dibujar esa forma maravillosa. Tu mano dibuja maravillosamente. Perdón, ya la conciencia individual que está presente ahí, que está dibujando maravillosamente. O sea, eventualmente todos somos súper dotados, por así decirlo, pero no tenemos el hardware, ¿cierto? En el fondo, las herramientas para captar todo ese refinamiento. Bueno, ahí es interesante, porque ahí vamos a hablar de que el yoga inicialmente en la India es un aspecto del Raya Yoga, o el rey de los yogas, Yoga Unión, la unión de la conciencia individual, mucho el reconocer el yoga es reconocer tu individualidad en la totalidad. En el fondo, romper con ese sentimiento de separación entre yo y la existencia, ¿no? Y el Hatha Yoga es un aspecto del Raya Yoga, y que a lo que apuntaba es justamente a generar las condiciones del cuerpo físico para que justamente hacer, como dice, evolucionar nuestra biología para más otras técnicas, para que no solamente nuestro cuerpo físico, sino que también para que pudiera soportar la energía y la conciencia más expandida. Porque la conciencia también en algún punto de energía, y si ese cuerpo no está preparado para poder sostener esa energía,
¿ya? Como, en fondo, la conciencia divina se viste de energía, y una vez que se viste de energía, se viste de materia para poder expresarse. Entonces, si no tengo mi biología lo suficientemente evolucionada, mi sistema nervioso lo suficientemente evolucionado, ya puede colapsar. Por eso muchas personas que tienen experiencias místicas, que toman droga, les queda la escoba después porque su sistema nervioso no está lo suficientemente refinado, ya, y lo suficientemente sólido, por decirlo así, o bien ajustado para poder soportar ese tipo de percepciones y visiones. Entonces, el camino del yoga inicialmente, que hoy en día es como el pilates, que uno divertido con el materialismo, lo ha convertido en una gimnasia, básicamente apuntaba a eso, a preparar tu biología, a hacer evolucionar tu biología para que pudieras soportar esta conciencia más expandida. O sea, puede llegar un momento en el que uno busca conocimiento, ¿cierto?, para tener mayor entendimiento, pero claro, si no hago algo con mi cuerpo, si no trabajo a la par con mi cuerpo, tengo un tope, en el fondo, por así decirlo. Bueno, ahí está el sentido de la meditación. ¿Estamos? En el fondo, en la meditación hay distintas metodologías como poder ir refinando tu sistema nervioso y preparando tu cuerpo. De alguna manera, el vegetarianismo en algunos casos es una moda, pero antiguamente era justamente para mantener el cuerpo físico lo más tiquitaca, claro, más sutil, más refinado, ¿me entiendes? El no fumar también. Todas esas cosas que en algunos casos se han convertido en moda o en dinámicas morales. No eran ni moda ni dinámicas morales, sino que simplemente era facilitar el proceso. Pero ¿qué pasa? Como la conciencia no está condicionada por la materia, no es una condición sine qua non. Puedes fumar como chimenea, comerte 400 kilos de carne, y si tu conciencia está preparada y tu capacidad de darte cuenta está lo suficientemente lista o madura para tener la comprensión de lo que es tu naturaleza esencial, la vas a tener igual. El cambio se va a generar igual. Se va a generar como igual. Consecuencia de una mayor conciencia, voy a dejar de fumar, en el ejemplo. O puede que no dejes de fumar, ¿ya? Lo que sí, como te digo, que cuando la energía empiece a, como quien dice, a activar tu cuerpo, sí puede que incluso esa persona pueda tener experiencias no muy gratas. En el sentido que es como que el cuerpo ahí va hasta que finalmente puede llegar, hasta que finalmente se estabilice para poder sostener ese nivel de conciencia. Perfecto. Entonces, como te decía, hay un karma que es el paquete, que es la consecuencia de aquellas acciones en las cuales tú no te puedes hacer cargo porque tu conciencia está lo suficientemente expandida. Está el paquete que traes para este presente, así, esta es la vida tal de X, ¿ya? Y voy a vivir hasta los 40, 50, 60, 80, 90, 100 años, ¿no? Y después el karma que está generando minuto a minuto, instante a instante. El relleno de la bolsa. Entonces, que puede ser el relleno de la bolsa, o puede ser en este presente, en esta vida, ir resolviéndolo. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, que si yo me como 1 kilo de chocolate, no me cagan los pantalones, supongamos, ya inventemos, ya me pongo a adelgazar, voy al gimnasio y resolví la consecuencia de esa acción ahora. Perfecto. ¿Vamos? Ahora, maestro, si yo tengo sed y tomo agua y se me pasa la sed, eso es karma. Eso es karma, es eso es algo que se resolvió inmediatamente. Hay una acción. Hay una acción, ¿no es cierto? Una consecuencia, y entonces es como el entramado de la vida. Exactamente. Es el tejido como se va construyendo nuestra carretera vital, no sé. Exactamente. Maravilloso. Y dentro de este karma, el lograr la plena realización, ¿también sería un karma? Lo que pasa es que la plena realización está fuera del karma. Ok. ¿Y por qué está fuera del karma? Porque la conciencia trascendente no se ve afectada por las acciones Okay. que genera la manifestación, porque sostiene la manifestación. ¿Vamos? Entonces, por eso te digo que siempre presente es inevitable, porque yo puedo hacer algo horroroso y no dejo de sentir que soy. Y puedo hacer algo maravilloso y no puedo dejar de sentir que soy. ¿Me explico, no? Sí, esa persona sí, siempre va a sentir que está haciendo y que está existiendo. Entonces, el ser y el existir no está condicionado por las acciones. Está más allá que eso, claro. Está más allá de eso. Entonces, justamente por eso sales del karma, porque al identificarte plenamente con lo que eres, tu realidad ya no está condicionada por las acciones,
sino que está condicionada simplemente por la, que hablemos de condicionamiento, por la condición de ser y nada más. Ok. Ahí desde ese punto de vista, bueno, yo leí el Kybalión, ¿cierto?, hace un tiempo, y hablaba de leyes superiores en el fondo, que me imagino que tiene que ver con esto, o sea, leyes que están por sobre, algunas que tienen, no sé si menor jerarquía es la palabra o no, pero en el fondo que yo pudiese, y ahí viene una pregunta que tenía pendiente, yo pudiese anular ciertas leyes inferiores con la aplicación de leyes superiores, con la identificación, reconocimiento, no sé cómo llamarlo en el fondo, y por ende quedar en cierto sentido un poco más allá de algún tipo de karma para no ser afectado por ejemplo, no sé si es factible. No sí, bueno, de hecho lo vives diariamente. Caminas por afuera, hace sol y te va a la sombra. Hay una ley natural, que es el sol, con el calor, y hay una ley natural, que es la sombra, que está dada por un elemento. ¿Estamos? Ahora, la sombra en este caso va a depender que haya algo. ¿Ya? Pero por ejemplo, hace frío, te ponen un chaleco. El avión rompe con las leyes naturales y desafía la gravedad y puede volar. Entonces, es muy interesante entender eso, porque tiene relación con el libre albedrío, en el sentido que la existencia no nos impone una realidad, nos genera condiciones. Y dentro de esas condiciones nosotros tenemos la libertad de actuar como queramos. Entonces, por eso la vida ni nos condiciona, ni nos determina, ¿ya?, ni nos obliga. Lo que único nos determina finalmente es nuestro nivel de conciencia, porque y las condiciones en algún punto, porque lo que el primitivo no hizo un avión porque no tenía la conciencia y tampoco estaban dadas las condiciones para poder, no sé, armar un avión. ¿Estamos? Entonces, sí hay que entender que el nivel de conciencia, por un lado, sí te determina, pero es autogestado, y que no puedes existir, sino que en el mundo material, o dentro de la manifestación, para ser más especial, si no estás dentro de un flujo de condiciones, y que esas condiciones también están determinadas por tu nivel de conciencia. Y cuando asciendes a un nivel de conciencia, como tú muy bien dices, más alto, también van cambiando las condiciones en las cuales tú vives. Y conciencia y conocimiento, porque aquí yo pensaba con este ejemplo que tuviste, ¿cierto? Si yo conozco las leyes naturales, pero tengo poco conocimiento, por ejemplo técnico en el caso del avión, yo no sé cómo construir un avión, sé que se puede hacer, ¿cierto? Entonces eso hablaría que efectivamente la búsqueda del conocimiento, estudios y muchas cosas también aumenta tu nivel de conciencia, ¿cierto? Desde un punto de vista. Sí, no, porque si te das cuenta, en la historia de la humanidad nunca nadie había tenido tanto acceso a la información como ahora. Si yo reviso todos los pendrive que tengo en la casa en relación a los cursos que he dado, en relación a los libros que me interesan, etcétera, no cabrían en mi casa. Y eso no necesariamente me ha hecho ni más feliz. Sí me ha permitido más conciencia, pero si mientras ese conocimiento no modifique mi relación con la existencia, perfecto, y no me implique un nivel de plenitud interior estable, relativamente estable, no es un sinónimo de necesariamente que sea mejor o peor, volvemos nuevamente, proporcionar a tu plenitud interior es de alguna manera tu nivel de conciencia. A mayor conciencia, mayor plenitud, y eso es inevitable. Si alguna vez leí esto de en el fondo, de ver a un burro cargado de libros, ¿cierto? En el fondo era... ¿De qué me sirve en el fondo si ese burro no va a leer los libros? Más una carga, tal vez, ser un intelectual más que un sabio. No sé si claro, estoy interesando bien. Interesante, porque la sabiduría surge del corazón y la intelectualidad surge de la mente, ¿no? Y como dicen los textos religiosos, voy a tomar una cita, lo que tú dices sería como las cucharas que vuelven la sopa pero son incapaces de sentir el sabor. ¿Estamos? Qué buen ejemplo, sí. Entonces, esa sería como la diferencia. Súper interesante. Y bueno, son ejemplos súper fáciles, porque yo la pregunta te la hice, no me imaginaba algo tan simple, en realidad. Es que el no saber a veces te hace pensar que es algo muy complejo. Porque la ignorancia empieza a llenar, ¿estamos? Empieza a ponerle recoveco acá, no es que así, que acá, que allá, acá, en el deseo quizás de saber qué es lo que es.
Pero lo peor, mira, si la peor ignorancia es el que cree sabe lo que no sabe. Eso es lo peor que te puede pasar. Perfecto. Sí. Ahora nosotros tomamos un karma que teje nuestra vida. ¿Estamos seguros que eso lo vamos a resolver? ¿Y cómo podemos resolver? Mira, eso es interesante porque resulta que nosotros tendemos a tener una visión muy fija de nosotros. Y donde de alguna manera sentimos que el karma, entre comillas, puede jugar en contra de nosotros. ¿Estamos? Lo cual también es una fantasía, porque pasado, de acuerdo a esta perspectiva, a los 38 años, ¿ya? Tu vida se vuelve mucho más flexible. ¿Y por qué? Porque de alguna manera tienes la capacidad de poder evaluar, de hacer un análisis de resultados en función de las acciones que en algún momento tú generaste a través del tiempo. ¿Estamos? Entonces, se te da la posibilidad de ir modificando muchas cosas. El karma está regido por 3 aspectos. Uno que es el deseo, ¿ya? Otro tiene que ver con la mente, ¿ya? Con el pensamiento, y otra con la acción. Entonces, si yo deseo cambiar mi vida o una situación, deseo, me pongo mi mente, me direcciono en función de eso y hago acciones relativas a eso, voy a generar un karma asociado a eso. Okay. Si te das cuenta, vas caminando por la calle, dice, qué bonito el auto, ya. Se dijeron el deseo, ya está. Y empieza a pensar, que está bonito el auto, que aquí, que allá. Y cuando. Bueno, al final terminas comprándote el auto, sí puede. Okay. Y eso puede ser un pastel, puede ser que sea lo que sea. Entonces, también de alguna manera, si nosotros entendemos eso, que el deseo, de alguna manera, es como el germen de un futuro karma, y si decimos, chuta, nosotros tenemos que analizar condiciones y consecuencias. Primero me pregunto, chuta, ¿valdrá la pena a partir de las consecuencias de sostener este deseo? Si no deseo nada, no hay karma, no genero karma. Claro, lo que pasa es que va a ser medio complejo porque ¿cómo te alimentáis? Claro. Ya. ¿Cómo respiras? A veces son deseos básicos, claro, y aún así para lograrlo genero una consecuencia. Entonces, por eso te decía de que tu pregunta está asociada a la forma. Y la conciencia que trasciende el karma está ausente de la forma, sostiene la forma. Entonces, en la medida que te identifiques con la forma y pienses que a través de la forma voy a resolver, no, pues es justamente al revés, es invirtiendo el proceso. ¿En qué sentido? Reconocer tu aspecto espiritual, reconocer esa parte que está más allá de la acción, que la sostiene, y empezar a identificarte con eso. Ese es el sentido de la meditación, identificarnos con nuestro aspecto espiritual. No es una relajación, no es tan así, me relajo para que la energía pueda fluir, ¿vamos? Pero la meditación es un proceso de reconocimiento de nuestra naturaleza esencial, el reconocimiento de nuestra parte divina, que es amor, que es sabiduría, que es capacidad, que es poder. Ese es el sentido de meditar. Reconocer la presencia divina en nosotros. Entonces, en la medida que vas reconociendo la presencia divina y se va intensificando esa experiencia, por decirlo así, el apego a lo externo ya va perdiendo fuerza hasta que llega un momento en que ya prácticamente no te condiciona, pero eso no significa que deje de existir o tú entres en una suerte de indolencia existencial donde nada te importa. Es al contrario, es donde más te importa todo, porque de alguna manera darte cuenta que todo lo que existe en algún nivel de realidad, aunque sea mínimo, es pura conciencia, no puedes evitar el reconocerla como tal. Y por lo tanto, eres respetuoso con las personas, eres respetuoso con las plantas, eres respetuoso con el suceder existencial. Perfecto. Y ese mismo ser respetuoso con el proceso existencial es lo que te decía, que pasas de un momento de pedir a un momento de agradecer. Porque cuando yo agradezco algo, ya es porque de alguna manera reconozco que eso es importante. Por eso se me presenta, por eso me toca vivenciarlo. Y que es un regalo y una oportunidad para resolver. Me imagino que, bueno, tú explicaste bien que voy echando en mi bolsita, una vez que me encarno, ¿cierto?, una cierta cantidad de karma que yo estimo que puedo resolver dado mi nivel de conciencia, ¿cierto?, y las experiencias que voy a vivir.
Ahora, a lo mejor esto no es matemático, pero supongamos que yo eché 10. ¿Puede ser que yo en esta vida adquiera una conciencia mayor y diga quiero seguir avanzando? Véngale con... Mira, es bien interesante lo que me preguntas, porque aunque te parezca loco, ya, tú puedes vivir, dicho de alguna manera, muchas vidas en una vida. ¿Estamos? Supongamos, ya, naciste en Viña, inventemos, ya viviste en Viña hasta cierta edad, tus padres y resuelven un montón de cosas, ¿estamos? Etcétera, etcétera. Tus padres se cambian, no sé, a vivir a otro país o a otra ciudad y empiezas a vivir otro tipo de cosas. Termina el colegio, la universidad y tú decides, no sé, por ejemplo, estudiar ingeniería. Termina la ingeniería, empieza a trabajar como ingeniero y como ingeniero conoce a una niña que es buena onda, que le es mediación y te engancháis y dejas la ingeniería y te vas, qué sé yo, no sé, al Bután a meditar, ¿ya? Y resulta que vuelve y decís, qué fantástico, ya y me dedico a la meditación y que se hago clase de meditación, y pasan los años y tú dices, no, sabes que en realidad y vives, qué sé yo, supongamos en Chile, ya durante, ¿sabes qué más? Ya mira, ya hice clases muchos años, estoy ya listo acá, ya me voy a ir a vivir a Tailandia, en las playas y me voy a dedicar a pintar. Y de alguna manera te viviste varias vidas en una vida sin cambiar de cuerpo. ¿Vamos? Porque cambiar de cuerpo es complejo. Entonces, si tú puedes vivir varias vidas en una vida, por decirlo así, sin que necesariamente cambies de cuerpo. ¿Y no estará eso planificado previamente? Y aquí lo relaciono, yo sé que tú sabes de astrología, ¿cierto? Y que yo lo veo mucho en las cartas, cuando hay cartas que son muy desafiantes, ¿cierto? Yo mismo, ¿cierto? Un estelium en casa 8, por ejemplo, con el sol incluido ahí, varias vidas en una, entre otras cosas, no está tan bien eso planificado, por eso voy un poco más allá. Es como que me quedé corta, aquí estaba planificado hartos cambios, pero listo, ya los viví. Chuta, ¿le agrego un nuevo fuera de? Sin que haya estado planificado previamente. A ver, sí, porque volvemos nuevamente que después de los 38 tienes una posibilidad de, como quien dice, de modificar tu realidad ya en función de tu conciencia. Entonces, si tú te das cuenta y dices, pucha, resolví un montón de cosas y siento que todavía tengo energía, todavía tengo cuento, todavía tengo, como quien dice, más power para seguir dándole, claro, la existencia en su generosidad, ya así como yo lo entiendo, te va a permitir la pasada, porque la única limitación que tenemos nosotros es nuestra conciencia, nada más. Entonces, si yo tengo un vasito y voy al mar y saco un poco de agua, voy a sacar en proporción al vasito. Si tengo un balde, voy a sacar en función del balde. Si tengo, no sé, una motobomba, voy a sacar agua en relación a lo que me permite la motobomba. Y si es una motobomba con benzina, hasta que dure la benzina. Y si es eléctrica y la tengo conectada, no sé, a una fuente eléctrica que no me la va a cortar, puedo sacar una cantidad X de agua. Bueno, para terminar, para darle un broche de oro, ¿qué mensaje querías tú dejar? Confianza. Que las personas confíen en sí mismas, confíen en su propia capacidad de resolver sus karmas, porque si no pudieran hacerlo, la existencia no tendría sentido. Entonces entender eso, si chuta, yo en realidad estoy perfectamente capacitado para poder vivir lo que estoy viviendo. Y de alguna manera confiar en esa capacidad de que tengo ese poder, ¿estamos? Ese poder resolver lo que tenga que resolver, porque si no volvemos a lo mismo, no tendría sentido la existencia. Y que el karma no es ni bueno ni malo, en términos de que no es un castigo, ya, sino que simplemente es la consecuencia de nuestras acciones y que nos viene a decir, mira, hazte cargo de esto, porque el hacerte cargo de eso te va a permitir ganar conciencia y reparar, y por lo tanto cuando hay reparación hay satisfacción, hay plenitud, hay bienestar, hay sensación de chuta, me saqué algo de encima. Y que eso no depende ni de Dios, no depende ni de nada, simplemente es la consecuencia de mis propias acciones. Entonces, no le echemos la culpa a Dios
de lo que nosotros mismos hemos generado, ni a la existencia. Súper, o sea, ley universal que básicamente es el motor del evolutivo, digamos, Exactamente. mucho más importante de lo que uno escucharía realmente, Claro. de los significados estos de culpa y de castigo que se le da normalmente, digamos. Exactamente. Súper clarificador. Ok, entonces te agradecemos una vez más. Esperamos volver a tenerte para conversar otros temas contigo. Y bueno, dejamos a todos la invitación para ir a nuestro centro Escuela Mantia, www.mantia.net. Sí, muchas gracias, Andrés. Yo me voy feliz para casa porque me aclaraste un montón de dudas y sí, parece que necesitamos otros capítulos contigo. Nada, pues yo agradezco a ustedes la oportunidad de estar acá, de compartir, básicamente es rico hacerlo. Así que nada, pues estoy feliz, muy agradecido, realmente, sinceramente muy agradecido.